En el libro de Génesis, capítulo 41. Aconteció que pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que, como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Le dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Entonces José respondió a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún muy mala, como al principio, y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien los interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre.
esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga con su palabra. Señor, en este tiempo, solo tu palabra nos guiará. Tu palabra es luz. Tu palabra guía nuestros pasos. Tu palabra señala el camino. Por eso este mundo está ciego, porque no toma en cuenta tu palabra, Señor. Tu palabra muestra qué es lo que tú vas a hacer. Muestra desde el principio de los tiempos que todo se ha regido bajo tu poder, tu soberanía. Tú has sido el que ha hecho que las cosas sucedan. Y ahora, Señor, que estamos viviendo un tiempo crítico, tú sabes lo que va a suceder. Tú sabes lo que viene. Tú sabes lo que va a acontecer en la tierra. Tú lo conoces muy bien. Por eso, ilumina nuestra mente, abre nuestro corazón para que sea tu palabra la que nos guíe, nos enseñe. Por eso, Señor, nos ponemos aquí delante de ti para pedirte que con tu palabra tú guíes el corazón de cada uno de tus hijos y de cada persona que anhela en su corazón ser guiado por ti. Que tu Espíritu Santo muestre la revelación de tu corazón de lo que tú vas a hacer, Señor. Bendícenos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este día queremos compartir este mensaje: preservación y provisión después de la pandemia. En estos días, hermanos, la población mundial se encuentra en cuarentena, en un aislamiento obligatorio. Eso ya ha traído consecuencias en la economía mundial, en la economía nacional, en la economía de los hogares. Es evidente que muchos, ya a estas alturas de este aislamiento obligatorio, se encuentran en tremenda necesidad. Estamos observando que muchas personas no saben qué hacer. Ya la gente ha salido a las calles
porque busca el sustento diario, busca cómo poder atender su familia, atender sus hijos. Algunos han perdido sus trabajos, otros probablemente han sido despedidos, los negocios han cerrado. Alguien dijo que estamos a puertas de una recesión económica muy grande. En nuestro país, los infectados están aumentando de una manera ascendente, más de 42,000 personas, casi 1,200 fallecidos. Y nosotros, ante esta situación, en donde ya mucha gente de las provincias están regresando a su tierra, es posible que también la iglesia, al cerrar sus puertas, está pensando, ¿y ahora qué? Entonces surge esta pregunta: ¿ahora qué después de esta pandemia? ¿Qué va a ser del Perú? ¿Qué va a ser de nuestra nación? ¿Qué va a ser de nuestros hogares, de nuestros trabajos? ¿Qué después de este tiempo de pandemia? Quizá cobrará el mundo una nueva forma de vivir, un nuevo modo de vida. Creo que por eso es importante que a través de la palabra podamos tener cierta luz de qué después de esta pandemia. A través de este pasaje de Génesis quisiéramos compartir con ustedes que hay que darle gracias a Dios porque Él tiene todo bajo control. Tiene a su iglesia en sus manos y seguro mostrará qué va a ser de la iglesia, qué va a ser de este mundo, qué va a ser de la gente. ¿Qué le esperan a los niños que van a nacer? ¿Qué mundo van a encontrar? ¿Qué le espera a los jóvenes? Esperamos que esta palabra, preservación y provisión después de la pandemia. Y quisiéramos compartir algunas enseñanzas de este pasaje que hemos dado lectura. Primero, como siempre lo ha hecho, Dios da a conocer lo que va a suceder. Este pasaje comienza diciendo: aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. ¿Qué había acontecido? Narra este pasaje la historia de José. A los 17 años de edad fue vendido por sus hermanos. Llegó a Egipto como esclavo y ahí sirvió a un hombre importante de Egipto en su casa. Y la Biblia dice que Dios prosperó la casa de ese hombre por causa de José. Sin embargo, fue acusado injustamente y lo llevaron a la cárcel. Si nosotros hacemos un recuento de los años, José ya estaba en la cárcel y de pronto llegan 2 personajes, el copero y el panadero del rey. Y José interpreta los sueños de ellos y se cumple exactamente como José interpretó esos sueños. Y entonces José le dijo al copero: cuando salgas, acuérdate de mí. Y entonces aquí enlaza este capítulo 41, entonces dice: y entonces pasado 2 años, ¿pasado 2 años de qué? De que precisamente José le había pedido a este hombre que se acordara de él, pero el copero se olvidó por 2 años. Pero todo lo que ocurre, por eso
la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pienso que para José, Dios, que estaba bajo control de todas las cosas, era el tiempo propicio. Esos 2 años significó que Dios estaba preparando el escenario mundial. Estaba preparando todo. Pudiese haber sido en 1 año o en unos meses, pero no. Dios tenía todo el control y pasó 2 años. 2 años donde ya Dios tenía todo, los designios de la historia. Y después de esos 2 años, dice aquí la palabra, tuvo Faraón un sueño. Un sueño. Alguien dirá, ¿nos vamos a dejar guiar por los sueños? Quizás tenemos que esperar, soñar. Aunque dice la Biblia que en estos postreros días el Señor va a derramar de su espíritu, y los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. Pero el contexto aquí es diferente. El contexto es que hay un hombre que gobierna uno de los países más grandes de ese tiempo y tiene un sueño que lo deja impactado. La Biblia dice que sobresaltado, inquieto, Faraón despierta de ese sueño e inmediatamente pide que alguien los interprete. Pero nadie los interpreta. Detengámonos un poco aquí. Cuando nosotros estudiamos un poco sobre este asunto de los sueños, se dice que los sueños tienen 2 partes. Uno, el contenido del sueño. Algunas veces esos sueños son como eventos, como capítulos que van ocurriendo. Pero la segunda parte del sueño es ¿qué significa? ¿Cuál es el sentido de ese sueño? ¿Cuál es el significado de ese sueño? Entonces se abra. Bueno, todos podemos tener sueños, está bien, pero ¿qué significa? Y al parecer eso es lo que, en todo caso, la interpretación de los sueños, hoy día hay mucha gente que le dice a la gente, bueno, si tú has soñado tal cosa, eso significa tal cosa y tal cosa. Pero bajo el contexto de la Biblia, nosotros quisiéramos ver el sueño de Faraón. Y usted, querido amigo, debe de saber que uno de los grandes pensadores y estudiosos del pensamiento humano del siglo XX, Sigmund Freud, él dice, todo sueño es interpretable. Mejor dicho, todo sueño tiene un sentido, un significado. Claro, algunos soñamos muchos sueños que son carentes de importancia espiritual, pero hay sueños que sí son mensajes de Dios, enseñanzas de Dios, propósitos que Dios quiere mostrar a la gente, a la humanidad. En la Biblia, los sueños, Dios los usa para sus propósitos. Mire usted lo que dice la Biblia en Jueces capítulo 7. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño y le decía, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas en todo el campamento. Estos madianitas entendían que ese sueño tenía un significado, que Dios le iba a dar victoria al pueblo de Israel por las manos de Gedeón. Ellos lo entendieron así, mire usted. Entonces era una forma como Dios le estaba comunicando un mensaje a ellos.
En Reyes dice, se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te daré. El mensaje de Dios le vino a Salomón no por un profeta. En esta oportunidad le vino por un sueño. A través del sueño Dios le habló. Pide lo que tú quieras, le dijo Dios a Salomón. En Génesis capítulo 28 dice, salió Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque el sol ya se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó. ¿Se está dando cuenta usted? Usted va a encontrar en la Biblia cómo Dios usa los sueños para dar un mensaje, para comunicar un deseo que haga, una acción que quiere que el hombre haga. Y en este caso soñó Jacob un sueño y dice, soñé una escalera que estaba apoyado en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Fíjese que aquí en este sueño, primero Dios se da a conocer. Yo soy Jehová. Jehová, como hemos estudiado anteriormente, significa yo soy tu Dios personal. El Dios de tus padres, Abraham, Isaac. A través de un sueño, Dios está dando a conocer a Jacob. Pero además de eso, a través del sueño, Dios le está dando una promesa. Le dice, te voy a dar una tierra a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te vas a extender al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y mire esta promesa que le da el Señor a Jacob a través de un sueño. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¡Qué tremendo! A través de un sueño, Dios está dando a conocer todo eso. Asimismo, el carácter de Dios, la persona de Dios, la promesa que le está dando y la bendición que quiere dar a todas las familias de la tierra. Entonces, en la Biblia, los sueños tienen un propósito. Los sueños tienen un carácter especial. Además, le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré. Lógicamente, ese sueño tiene una connotación espiritual muy profunda. Por eso, que si nosotros estamos estudiando lo que significa un sueño en el contexto de la Biblia, tiene connotación espiritual muy profunda. Yo estoy contigo, le dijo el Señor a Jacob, y te guardaré a donde quiera que tú vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una promesa maravillosa que Dios le estaba dando a Jacob a través de este sueño. Y entonces despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Se dan cuenta ustedes cómo Dios usó los sueños? En Génesis capítulo 31 dice, sucedió que en el tiempo en que las ovejas estaban a punto de dar a luz, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a la hembra eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí.
Le dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Jacob por medio de este sueño? Yo te voy a bendecir de una manera especial, a través de una estrategia, diríamos así. Tú vas a ser bendecido. Yo te voy a mostrar cómo es que tus animales se multiplicarán. Te lo voy a mostrar. A través de un sueño, Dios quiso prosperar a Jacob. Quiere decir que a través de los sueños Dios comunicaba un mensaje, Dios se daba a conocer, Dios entregaba una promesa, Dios prometía cuidado, bendición y además mostraba una estrategia de prosperidad. Por eso sería bueno que en el contexto de la Biblia no tomemos en poco cuando Dios a través de un sueño quiere comunicar un mensaje. Ahora vayamos al sueño de Faraón. En el caso del sueño de Faraón, ese sueño era una revelación con un significado profético. ¿Por qué decimos profético? Nosotros hemos estudiado, cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de profeta, en el hebreo es Nabí. Y Nabí significa o tiene la connotación en dos aspectos. Uno, que el mensaje de Dios era pertinente para ese momento. Dios estaba diciéndole al pueblo: tienes que hacer esto o aquello para que yo te bendiga, para que yo te guarde. Y en algunos casos Dios decía: vuélvete a mí, arrepiéntete y yo te voy a bendecir. Entonces esa palabra profética tenía un significado para el momento. Nosotros en algún momento dijimos que era el significado para el día, para ese momento. Pero también la profecía tiene una connotación futura, escatológica, para el futuro. Y en este caso, el sueño de Faraón era una revelación con significado profético para el futuro. El propósito de este sueño era predecir el futuro de Egipto y de la tierra. Avisar, escuche bien, avisar lo que iba a acontecer. Entonces usted y yo tenemos que hacernos la pregunta: Señor, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a preservar a tu pueblo? ¿Cómo vas a proveer a tu pueblo, Señor? ¿De qué manera tenemos que enfrentar este momento de epidemia? ¿Qué vamos a hacer? Y por eso que es importante que nosotros estudiemos la palabra, meditemos en la palabra, porque es a través de la palabra de Dios que Dios dice qué es lo que tenemos que hacer. El sueño de Faraón tuvo un propósito: preservación del pueblo de Dios. Preservación del pueblo de Dios y provisión para tiempos de escasez. Guarde eso en su corazón. Lo que viene ahora, lo que el mundo necesita es cómo nos cuidamos de todo este ambiente que estamos viviendo. ¿De qué manera vamos a ser preservados? Y segundo, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo haré que mi familia pueda subsistir? ¿Cómo haré que mis hijos puedan ser atendidos? Preservación y provisión después de la pandemia. A través del sueño de Faraón, Dios da a conocer lo que va a suceder. Faraón le cuenta el sueño a José. Hemos dado lectura a ese sueño. Y de ese sueño queremos desprender estas enseñanzas. Primero, le dijo, va a haber abundancia, pero también va a haber escasez. Abundancia y escasez.
Fíjense que aquí Dios da a conocer a través del sueño lo que va a hacer. Faraón tiene el sueño, pero no tiene la interpretación. El sueño está incompleto para Faraón. Por eso se inquieta y dice, ¿qué significa esto? Yo quiero saber qué significa mi sueño. Llama a sus magos. Es cuando estudiamos quiénes eran esas personas. Eran hombres entendidos, eran los sabios. Se guiaban a través del estudio de las estrellas, del movimiento de los astros. Eran los sabios de ese tiempo. Y casi siempre las naciones antiguas se guiaban así. Entonces Faraón dice, yo necesito saber qué va a pasar, qué va a suceder, qué significa el sueño. No tenía la interpretación. Hoy día mucha gente dice, bueno, va a suceder esto, va a suceder aquello, pero no nos dicen, ¿y qué vamos a hacer? Se habla de cosas que van a pasar, pero nadie nos dice, ¿y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer la iglesia? Usted, querido pastor, ¿cómo vamos a ministrar la iglesia ahora? ¿Qué liturgia se empleará? Parece ser que Dios está queriendo mostrarnos qué será de esta tierra, qué será de la iglesia, qué será de nosotros. Por eso, a Faraón lo que le faltaba era que alguien le interprete el sueño. Llaman a José. José le dio esa capacidad a José de poder interpretar los sueños. En la Biblia encontramos dos personajes importantes, Daniel, José, que podían interpretar los sueños. Mejor dicho, no solo soñaban o no solo escuchaban los sueños, sino que los interpretaban. Y en este caso José interpretó el sueño de Faraón. Y José le dice a Faraón, cuando Faraón le cuenta su sueño, le dice, ¿qué significa? Porque le he pedido a los magos, a los sabios que me digan y nadie me dice nada. José le dice esta palabra, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Esta palabra de José está diciendo, Faraón, no ponga su confianza en mí. No voy a ser yo el que le va a interpretarlo. José tenía claro que no era él. Era Dios. Era Dios el que revelaba las cosas, el que da a conocer las cosas. En la Biblia, el último libro de la Biblia es el libro de Apocalipsis. Revelación. Y se han escrito libros tratando de interpretar este libro. Algunos se han equivocado. Ahora ya uno es más cuidadoso de expresar qué es lo que significa, porque solo Dios tiene la interpretación. Y solo Dios da a conocer la interpretación de los sueños. Entonces José dice, no está en mí, Faraón, es Dios el que le va a dar la respuesta a usted. Entonces lo primero que encontramos aquí es que es Dios el que da a conocer lo que va a suceder. No son los hombres. No es un ministro, no es un pastor. Los siervos solo son instrumentos. Los hombres de Dios solo son instrumentos de Dios. Es Dios el que da a conocer las cosas. Y entonces José dice, habrá 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez y hambre. Fíjese que aquí José enfatiza claramente los tiempos de escasez, más que de los años de abundancia.
Con esto estaba dejando claro que los años de hambre iban a ser muy malos y que los buenos años serían olvidados rápidamente por la hambruna, por la escasez que iba a pasar la tierra. Porque dice que los años de escasez consumirían todos esos 7 años de abundancia, todas las reservas de los años de abundancia. En ese sueño, Faraón había visto que 7 vacas gordas salían del río. Ustedes saben que Egipto tenía un río famoso, que lo estudiamos hasta el día de hoy, el río Nilo. Para los egipcios el Nilo, y creo que hasta el día de hoy, era el elemento de provisión para Egipto. Porque era a través del desborde del Nilo que las tierras se fertilizaban y entonces podía haber una abundante cosecha. Y aquí en el sueño, Faraón ve que es precisamente del río que salen las vacas. Y bueno, estaba en todo caso diciendo, va a ser del río que va a salir la abundancia. Y lógicamente sí, porque fue de las tierras que las tierras produjeron cantidad de trigo, incontable cantidad de trigo. O sea, fue el río que bendijo la tierra de Egipto durante esos 7 años. Y prácticamente Egipto dependía del río porque no había lluvias en Egipto. Y entonces lo que estaba diciendo el Señor a través de José es que el río desbordará sus riberas y habrá mucha tierra fértil. Aprovechen los 7 años de abundancia. Esta hambruna afectaría la reputación de los dioses de Egipto. Egipto tenía 2 grandes dioses. Osiris, representado como un toro. Isis, su esposa, representada por una vaca. ¿Se está dando cuenta usted? Ella era la diosa reina, representada por una vaca, era adorada por tener el poder sobre la vida y la muerte, y le rezaban como una fuente de fertilidad. Yo me imagino que la gente que vivía de sus cosechas le pedía a esta diosa, bendícenos con nuestras cosechas. Y bueno, pero fíjense que aquí Dios estaba mostrando, ¿no?, que ese río se iba a quedar sin producir durante 7 años. ¿Qué enseñanza tiene eso para nosotros hoy día? Se dice, y yo diría que este es de alguna manera los sueños que tienen los hombres de hoy día, los estudiosos de hoy día, los faraones de hoy día, la gente que maneja los capitales, la gente que de alguna manera tiene el poder sobre la economía mundial, sobre las empresas transnacionales, sobre el comercio exterior. Están diciendo que el mundo está al borde de la recesión. Le han llamado de las vacas flacas. Está al borde de una recesión económica que no se ha vivido sino después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quieren decir ellos cuando hablan de recesión económica? Están diciendo que se va a reducir la actividad económica. Es probable que algunas empresas se vayan a la quiebra. Los pequeños, los medianos empresarios van a tener dificultades. Va a disminuir el consumo. La gente no tendrá dinero para comprar. Va a tener que comprar lo necesario. No habrá inversión. La gente tiene temor ahora de invertir porque no sabe lo que viene. Y va a aumentar el desempleo. La recesión provoca el despido masivo de trabajadores.
el empobrecimiento de la población, el endeudamiento. La gente va a quedar endeudada. Esa es una de las cosas tremendas. Mucha gente va a quedar endeudada y con todos sus efectos que viene con las deudas. La gente trabaja y trabaja y trabaja solo para pagar. Las deudas lo abruman, las deudas no lo dejan en paz. Las familias, los empresarios pierden la confianza y dejan de invertir. Tiendas vacías. Los bancos no van a querer prestar dinero, etc. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? El Señor le dijo a Faraón a través de José, va a haber momentos de hambruna, de escasez. Quizás viene todo eso. Estos grandes visionarios, soñadores, diríamos así en el contexto que estamos ahora en la palabra, están diciendo que puede venir todo eso, ¿no? Y por eso que nos queda a nosotros decir, Señor, ¿y qué es lo que viene? Muéstranos, Señor. El sueño de Faraón nos enseña que en épocas de abundancia hay que ahorrar para cuando llegue la escasez. Sucede que en tiempo de recesión viene la ley de la supervivencia. El más poderoso arrasa con los que menos tienen y pueden. Y entonces por eso que los más fuertes tienen ventajas sobre los que no tienen. Pienso que la pobreza aumentará. Por eso que es importante, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer para que tú preserves a tu iglesia, a tu pueblo? Segundo, este sueño de Faraón nos enseña que lo que Dios ha estipulado en su palabra se cumplirá. La revelación de Dios en su palabra es verdad. Todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. La palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios, las profecías escatológicas que el Señor reveló en su tiempo, se han cumplido al pie de la letra. Y lo que nos enseña el sueño de Faraón es que lo que Dios dice en su palabra se cumplirá. José le dice, Faraón, si tuviste estos dos sueños, es porque el asunto está determinado por parte de Dios. Dios se apresura a ejecutar esto. José está entendiendo que el sueño de Faraón no es más que lo que Dios va a hacer en la tierra. ¿Qué es lo que Dios va a hacer ahora? Entonces, hoy día lo que necesitamos es, Señor, yo siempre lo recalco y lo digo, en su palabra Dios tiene la revelación para estos tiempos. Usted no tiene que ir preguntando por ahí, divagando por ahí, pensando. Lo que tenemos que hacer es, Señor, revélanos a través de tu palabra lo que tú vas a hacer. Que sea tu palabra lo que encamine nuestros pasos, la vida de la iglesia, la vida de las familias, nuestras vidas. Tome seriedad. Usted tiene que ir a la palabra. Pastores, no vamos a buscar lo que dicen otros siervos. Lo que tenemos que buscar es, Señor, revélanos a través de tu palabra lo que tú vas a hacer. Y por eso, nosotros los ministros tenemos que limitarnos a eso. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra revela lo que tú vas a hacer. Lo que nos enseña el sueño de Faraón es que lo que Dios estipuló se cumplió al pie de la letra. Faraón
Se creía Dios. Era adorado como Dios. Pero José le estaba diciendo, no, Faraón, no es lo que tú digas, no es lo que tú piensas. Y esto se lo tenemos que decir. Yo no sé si esto llegará a los presidentes. Yo no sé si esto alguna vez llegará a los gobernantes de la tierra, a los alcaldes, a los gobernadores. No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero lo que Dios está diciendo es, no lo que usted diga, señor presidente, no es lo que usted diga, señor Trump, no es lo que digan los presidentes de los países, es lo que Dios dice. Dios decide hacerlo y lo va a hacer. Por eso siempre hemos estado diciendo, ojalá que nuestras autoridades puedan inclinar el rostro a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Porque solo tú sabes lo que va a acontecer. Solo tú sabes lo que va a suceder. Tercero, este sueño nos enseña que para tiempos de abundancia y necesidad se requiere de un plan de administración. Por tanto, le dijo José a Faraón, provéase Faraón de un varón prudente y sabio, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra, junten toda la provisión en estos buenos años, recojan el trigo, y luego cuando venga el hambre, el país no perecerá. Tremendo. ¿Qué nos está enseñando la palabra? José le presenta a Faraón un plan de administración. Y en este plan de administración yo quiero recalcar, nos agradaría mucho tener más tiempo para detalladamente estudiar la palabra, pero en este plan de administración, fíjese que todo funciona por lo principal de los recursos para que todo funcione, el recurso humano. José le dice, provéase de un varón prudente y sabio. Usted va a administrar su casa. Quizás usted es dueño de una empresa. Quizás usted es dueño de un negocio. Usted tiene que ser un varón prudente y sabio. Los padres de familia tienen que ser prudentes y sabios. Los estudiantes tienen que ser prudentes y sabios para administrar su tiempo, para lograr sus objetivos. Todos tenemos que administrar bien este tiempo que viene. Y para administrar bien se requiere primero ser prudentes y sabios. ¿Qué significa ser prudente? Es una persona que piensa acerca de los riesgos posibles que vienen a través de los acontecimientos y las actividades que están sucediendo. Mejor dicho, en este momento tenemos que preguntarnos, ¿qué riesgos tiene esta pandemia? ¿Qué posibles circunstancias negativas van a aparecer en mi casa, en mi empresa, en mi negocio? Pastores, ¿qué va a pasar en la iglesia después de esta pandemia? Prudencia significa, voy a analizar los riesgos posibles. Voy a tener cuidado de aquello que puede hacer que las cosas no resulten bien. Prudencia significa que esa persona adecúa o modifica su carácter, su conducta, para no recibir perjuicios. Tenemos que tener y actuar de tal manera que no nos afectemos innecesariamente. Está la pandemia. No se arriesgue innecesariamente. No es cierto eso. No. A mí Dios me guarda y usted sale sin el cuidado necesario. Eso es imprudencia.
Y Dios está diciendo, lo primero que tienen que hacer es ser prudentes. Sean prudentes. No se confíe. Algunos jóvenes dicen, no, yo estoy joven, tengo la fuerza. No, sea prudente. Hermano, hermana, sea prudente. Ser prudentes es observar con atención el tiempo que estamos viviendo. Y lo que me llamó la atención mucho analizando esta palabra en la Biblia es, dice, la persona prudente tiene discernimiento. Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Distinguir una cosa de otra de manera inteligente. Evaluar bien las cosas entre el bien y el mal. Examinar exhaustivamente todo lo que vamos a hacer. Facultad de comprender o saber hacer algo. Percibir el verdadero carácter de las personas. Discernimiento es detectar los errores ocultos y el mal que puede haber en otras personas. Y detectar los errores ocultos y el mal que puede haber en nosotros mismos. ¿Qué le parece? Discernimiento es autoexaminarnos, es mirar qué área de nuestras vidas quizás no están bien. Discernimiento es encontrar y sacar a la luz lo bueno que pueda estar, quizás de forma disimulada, en las demás personas o en usted. Discernimiento. Una persona prudente nunca hace comentarios desagradables, menos en voz alta. Sabe controlar lo que habla. Pero luego dice que tiene que ser una persona sabia. Y en este contexto que estamos estudiando, la persona sabia es la persona que administra bien todos los asuntos. Administre bien su tiempo. Administre bien su dinero. Administre bien sus recursos. No los desperdicie. Tenga cuidado de cómo usted está administrando su vida, cómo administramos nuestras vidas. Ser sabios es temer a Dios y alejarse del mal. Es saber escuchar. Es buscar el conocimiento, saber escuchar la reprensión, que sabemos que nos va a ayudar en la vida. Una persona sabia no responde si no tiene conocimiento del asunto. Lo que habla trae salud. Pronuncia conocimiento que primero ha corroborado. Antes de hablar, piensa. Uno que camina con un hombre sabio se vuelve más sabio. El hombre sabio es una bendición para los demás. Propone sus ideas siempre para ayudar. Prefiere estar con las personas que sufren. Si actúa injustamente, se hace un tonto. Una persona sabia tiene un corazón noble. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo después de la pandemia? Ser prudentes y ser sabios. Dios te está diciendo, lo primero que vas a hacer para enfrentar después de esta pandemia la vida es primero ser prudente y ser sabio. Segundo, en este plan de administración, el Señor le muestra a través de José a Faraón y le dice, si usted lo requiere, y en este caso requiere, tenga colaboradores. Hoy día algunos llaman, trabaje con personas, en equipo. Haga esto, Faraón. Ponga gobernadores sobre el país. Ponga superintendentes, supervisores. Usted va a tener que pensar que hay otra persona que va a complementar sus dones, sus talentos,
sus capacidades. Trabaje con personas que van a complementar todo lo que usted tiene y de eso se potencializará para salir bien de toda esta situación que estamos viviendo. Tercero, sea una persona previsora. José le dijo, quinte la tierra de Egipto. ¿Qué significa eso de quinte la tierra? Quinte la tierra de Egipto. José le estaba diciendo, van a separar el 20%, la quinta parte de toda la cosecha y lo van a guardar. Tremendo. Solo van a consumir el 80%. Pero el 20% todo va a ir a los graneros. Tremendo. Aquí entonces lo que le estaba diciendo es almacenen la quinta parte de la cosecha en estos tiempos de abundancia. Esto nos enseña que cuando tiene algo, ahorre. Una parte. Nunca se gaste todo. Guarde para el tiempo de las vacas flacas. El ahorro mayormente se hace en los tiempos de abundancia. Y le está diciendo, finalmente, cuarto, tenga un plan de supervivencia. Haga un plan cuidadoso. El Señor le estaba diciendo a Faraón, y pienso que en este momento también se hace necesario que nosotros, nuestra casa, nuestro negocio, nuestra empresa, lo que usted emprenda, lo haga con una planificación cuidadosa, dependiendo de Dios. Quiero terminar, porque luego la próxima semana terminaremos este mensaje. ¿Qué después de la pandemia? Usted se ha dado cuenta que el miedo a una infección está latente. Eso se va a extender. La estabilidad política de algunos países va a colapsar. La gente va a reaccionar, va a salir a las calles. Y probablemente no va a estar de acuerdo con aquellos gobernantes que no tuvieron la capacidad, fueron incapaces de manejar el país en estos momentos de crisis. La telemedicina, dicen algunos, que se va a quedar. Ya no será necesario ir al hospital para buscar una consulta, todo será a través de la telemedicina. Se va a crear un mundo menos libre, menos abierto. El trabajar desde la casa parece que va a ser más común. La gente va a emigrar de las grandes ciudades a las provincias y quizás vamos a tener gente enojada porque dirá, no han hecho nada por mí. La gente se quejará. Bueno, ¿y qué será de la iglesia? Querido hermano, querido pastor, quizás con mucha prudencia y con el entendido de que solo Dios tiene la verdad, es posible que la iglesia tiene que pensar de cómo ministrar. Vamos a tener que ministrar a la gente de manera prudente y sabia. Los líderes de la iglesia tienen que ponerse de acuerdo para saber enfrentar situaciones semejantes como la que estamos viviendo. Oremos para que haya unidad en la iglesia, unidad con las denominaciones, unidad entre los ministros. Es posible que la forma de la liturgia de la iglesia cambie, la adoración. ¿Cómo se va a ministrar la Santa Cena? ¿Será necesario poner las manos para orar? Tenemos que reunirnos físicamente en la iglesia para decir es una reunión válida. Creo que vienen muchas cosas. Quizás
La iglesia tiene que pensar un poco en la tecnología. Vamos a tener que aumentar momentos de oración de forma que las iglesias oren en casa. Solo Dios sabe. Y por eso yo le invito a usted. Uno, tomemos en cuenta lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Enfrentemos esta situación con prudencia, con sabiduría. Dios quiere que usted administre todo con sabiduría, con prudencia. Dios va a traer preservación y provisión. Vamos a ver la próxima semana cómo Dios guardó al pueblo de Israel y guardó a la gente. Y por eso, qué mejor que decirle: Señor, tú eres quien va a preservar nuestras vidas y quien nos va a proveer, Señor. Tenga confianza en el Señor, tenga fe en el Señor. Tómese de la mano de Dios, que Dios se encargará de todo. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es medicina. Tu palabra es buena para nosotros. Bendecimos a tu iglesia. Bendecimos a las familias. Y sobre todo oramos por familias que están en necesidad. Están pasando dura prueba. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Tú eres el Dios que preserva y provee para tu iglesia. Provee, Señor. Provee para los que en este momento están en necesidad grande. Abre nuestros corazones y nuestras mentes para entender que solo tú nos vas a guiar a un camino seguro. Señor, oramos por los que están enfermos. Pon tu mano poderosa de sanidad, de medicina. Oramos por los que están, Señor, en necesidad. Provee, Señor. Oramos por los niños. Oramos por las personas que están, Señor, más expuestas. Oramos por los médicos, por las policías, por el ejército, las enfermeras. Guárdalos, Señor. Guárdalos. Y como dice tu palabra, yo bendeciré a los que tú bendijeres. Yo bendigo a tus hijos, a tus hijas. Bendigo a nuestras autoridades. Bendigo, Señor, a hombres y mujeres en todo lugar. Que tu gracia, que tu misericordia llegue a cada familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios los guarde a todos ustedes.